Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Lenguaje y Comunicación 1. En esta ocasión veremos el tema que está en la pantalla o en la grabación, como te puedes dar cuenta, y se llama relaciones lógicas. Es decir, veremos el cómo se pueden conectar párrafos a su vez uno con uno para seguir esta secuencia, y por último nos muestren el resultado. Es decir, que nos digan cómo consiguieron estos párrafos hilar una idea para poder transmitirla, que nosotros la pudiésemos entender y con ello la podemos evaluar. Es lo que vamos a ver, cierto tipo de palabras o conectores que nos ayudan a, en este caso, hilar idea tras idea para que el texto tenga coherencia y tenga sentido. Como te lo voy a adelantar o te lo adelanto de una vez, son diferentes y cada uno tiene una cierta funcionalidad. El punto es, como te lo he dicho, no es que te los aprendas todos como tal, pero sí es importante que cuando quieras relacionar algún párrafo, los utilices. Digo, cada uno tiene una cierta funcionalidad y cuando se requieran hay que utilizarlos. Asimismo, te hago la mención de que esto es cuestión de práctica. Si no escribimos, si no leemos, pues esta información que te acabo de dar se va a ir perdiendo de a poco en poco. Pero espero que no sea el caso, sino que realmente tú te animes a escribir, te animes a leer para que esto a su vez tenga más funcionalidad y sobre todo no se olvide. Sin más, hay que comenzar con la clase. Y lo que hemos logrado. Bueno, ¿qué hemos logrado hasta el momento a partir de este video? Pues te voy a leer lo que hemos logrado y por eso te puse también algunos memes, porque a lo mejor te puedes sentir como Sylvester Stallone, algo golpeado por todos los temas que a veces estoy de golpe, o a su vez como Megamente, que lo logré. Sí, lo que te voy a explicar es lo que hemos visto a lo largo de estas grabaciones. Y digo lo siguiente, el avance actual de la asignatura precisamente nos ha llevado a desarrollar la capacidad de contextualizar las ideas, es decir, entenderlas dentro de donde están hechos, ya sea en un texto visual, en un texto oral, en un texto escrito, y a su vez los diferentes, en este caso, las diferentes textos que se pueden realizar dentro de ese tipo de textos. A identificar la estructura interna, como te lo dije, cómo utilizan, cómo se forman y cuál es su sentido, su funcionalidad. Por ejemplo, en el resumen y el relato, siempre que contienen la información esencial o definitoria del texto. Es decir, también identificamos la información relevante, aquí nos ayuda a entender el texto y sobre todo evitamos leer o tomar información, en este caso, que no sería mucho de nuestra utilidad. Es lo que hemos visto a lo largo, contextualizamos las ideas, es decir, las entendemos las ideas dentro de su tipo de texto, a su vez qué estructura interna tiene, es decir, qué elementos contiene para identificarlos unos de otros. A su vez también tomamos lo más importante para hacer un lado lo que no nos sirve y también en este caso te enseña cómo buscar la información dentro de internet, que es propiamente lo que más utilizamos. Y es lo que hemos logrado hasta el momento. Y a su vez, como te lo adelanto, veremos otros temas que también se relacionan con lo antes visto. Y si no te acuerdas, bueno, no te preocupes, también para eso están estas clases. Ya sea para que volvamos a recordar lo visto anteriormente. Sin más, comenzamos con lo siguiente. Y aquí también vimos lo de la información esencial y definitoria. Es decir, a lo mejor te pones como este tipo de cara, como Mario, el contexto real y el contexto según los comentarios. O una vez que terminas de leer el texto, puedes tener la cara del sujeto que está a tu mano, en este caso derecha. Es decir, que realmente cuando nos ponemos a leer un texto y lo analizamos como lo hemos visto a lo largo del tiempo y sobre todo encontramos su información esencial, es decir, aquella información importante y que nos da un concepto como tal de que nos quiere explicar qué está defendiendo, cuáles son sus ideas. Puede ser que nos asustemos un poco porque al principio no lo notamos, sino que realmente mientras lo vamos leyendo y terminamos esta lectura nos damos cuenta, ¿quiere decir esto? Y con eso conocemos las ideas, las creencias y sobre todo qué es lo que propone. Y puede parecernos a veces absurdo, tonto, o realmente muy conciso con lo que está pasando o muy adecuado a lo que nosotros pensamos. Y podemos poner diferentes tipos de facetas aquí como están en los memes. Como te digo, el contexto real, pero después según los comentarios. Es decir, que realmente tenemos que investigar a fondo, en este caso la información, para sobre todo causar una cierta reacción o en este caso entender el contexto real. Porque recuerda, hay un cierto tipo de contexto. Y a veces solemos malinterpretar las ideas, pero en este punto o en esta disciplina más bien, lo que se pretende es que tú realmente encuentres el mensaje que realmente se quiera dar a entender. ¿Sale?
Y empecemos con algo muy importante, que serán los títulos y subtítulos. Es decir, que también a partir de eso, cuando lo leemos, y ya te lo había adelantado, nos podemos dar cuenta de qué puede tratar. Y en ocasiones también te lo dije, que podría pasar que el título sea muy sintético, es decir, que nos maneje poca información para dar, en este caso, o hablar de lo que puede tratar, o en otros casos también nos puede dar información muy relevante con lo cual lo podamos entender. Y así también los subtítulos. Los subtítulos son aquella parte, en este caso, en el que se va a dividir ese tema, se puede dividir en otros pequeños temas que se les llama subtítulos. O aquellos subtítulos son aquellos que también apoyan, en este caso, el título, pero que se tienen que desglosar de diferente manera para que realmente el texto tenga coherencia. ¿Sí? Y dice lo siguiente a partir de los subtítulos y títulos. Los títulos y subtítulos pueden ser una buena pista, como te lo decía, pues a través de ellos y su organización jerárquica que se reparten las ideas, es decir, jerárquica, porque recuerda también, tenemos el título y hay unas ideas más importantes que otras, o tienen que ir unas primero que otras para entender el texto y para entender, en este caso, la secuencia que tienen que seguir para llegar a una solución, o en este caso llegar a una conclusión, que es lo que pretenden los textos. Jerárquica, que se reparten las ideas principales, como te lo dije, se van repartiendo las más importantes a las menos importantes. Los marcadores discursivos consisten en aquellas marcas y nexos que indican relaciones lógicas, es decir, tenemos cierto tipo de palabras que relacionan, como te lo dije, información. Y a su vez, cuando van relacionando la información, obtenemos relaciones lógicas, es decir, que cuando leamos lo podamos entender y sepamos a qué se refiere con lo que nos están diciendo. El objetivo es siempre identificarlos para reconstruir la proposición central del mensaje y la intención comunicativa del lector. Es decir, que realmente una vez que los identifiquemos, digamos, me está llevando, digamos, son pistas, como te lo he adelantado también, que nos dicen para llegar al tesoro. En este caso tenemos que llegar a la idea central y nos van diciendo, mira, yo estoy dando esta, para que al último las reunamos todas y encontremos cuál es el camino correcto en cuestión cuando queramos llegar a un tesoro, o en este caso, juntemos las cosas para decir, ya le entendí, esto me quiere decir y este es el mensaje central del autor. Y a partir de ahí, afirmarlo, negarlo, o decir, no, creo que tampoco ni hay buenos argumentos para decir que algo es afirmativo o negativo, es decir, ponerse en algo neutro. Y puede parecer que sea algo difícil, como están aquí estas caras, como está la del chavo de asustado, o la otra de este señor, que realmente, ¿cómo? Pero ¿cómo es que las puede identificar? Muy bien, a eso vamos y es algo que yo te voy a decir en estos momentos, cómo identificarlas. Y aquí también te hacía el ejemplo de los títulos. Y aquí si lo lees dice, eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Es decir, aquí tenemos el título que se refiere eterno resplandor y tiene un pequeño subtítulo, en este caso que es una descripción del título de una mente sin recuerdos. Si te fijas, este título es más conciso, es más preciso y por lo cual podemos decir, a lo mejor se puede tratar de una persona que se le olvidan las cosas. ¿Por qué dice los recuerdos? O es una persona que perdió la memoria. Y ya más o menos vamos dando hipótesis y una vez que lo vemos comprobamos si tenemos razón. ¿Sale? Aquí es, en este caso te lo pongo para que te des cuenta que a veces los títulos pueden ser un poco más explícitos y nos explican más información, de la cual ya nosotros podemos emitir una idea de lo que va a tratar, en este caso una película, que sería en este caso un texto visual. Y aquí te pongo algunos, mira. Si te fijas hay pequeñas notitas que cada una tiene su título. En este caso, ordenar el discurso, introducir un tema, añadir ideas, aclarar explicaciones, explicar, ejemplificar, introducción de una opinión personal, indicar hipótesis, indicar oposición o contraste, indicar consecuencia, indicar causa, resumen, concluir o terminar. Es decir, no los vamos a ver todos porque no nos va a alcanzar el video. Pero aquí lo que quiero que notes es que a partir de esto que te dicen ordenar un discurso, es decir, que tú puedes utilizar este tipo de palabras que tú notas en las diapositivas. ¿Y cuál es la finalidad de utilizar esas palabras? Pues como bien lo dice aquí, ordenar un discurso. Esa es la finalidad con la cual podemos utilizar estos términos. Como te digo, son muchos. Y aquí lo importante es que a lo mejor tú cuando quieras empezar un texto y digas, no sé cómo poner que esto va a ser un ejemplo. Pues me voy aquí a donde dice ejemplificar y busco una palabra que se acorde a mi texto y que me guste y que quede con lo que yo estoy escribiendo. Y vas a decir, por ejemplo, y empiezas a escribir el ejemplo que tú vas a utilizar. ¿Sale? Aquí es la finalidad de ese tipo, en este caso, de los conectores, en este caso, o las relaciones lógicas que tú vas a establecer a partir de estas pequeñas palabras
que nos dice la notita. Y ahorita vamos a ver algunos y cómo se utilizan. Y aquí te estarás preguntando, ¿pero qué son relaciones lógicas? Yo te lo había adelantado, pero si no, permíteme leerte eso que te puse. Y nos dice lo siguiente. Las relaciones lógicas de un texto, a su vez, se refieren a la relación o conexiones que es dada a las distintas partes que conforman un texto, al escribir frases, oraciones, párrafos. Es decir, que conectan toda la información que nosotros tenemos, que se dedican frases, oraciones, párrafos, imágenes, mapas, pueden ser también en ocasión esquemas, con lo cual se relaciona, y te digo que no los ponemos nada más por ponerlos, sino que realmente tienen una funcionalidad y que realmente estos conectores que te acabo de enseñar son relaciones lógicas o nos ayudan a establecer relaciones lógicas. Es decir, que no los ponemos solo por ponerlos, sino que realmente lleva una estructura con la cual nosotros nos ayudamos de estas palabras que acabamos de ver. De tal manera que se pueden leer de manera clara. Como te dije, es lo primordial, que realmente en cuanto el lector lo pueda leer, se dé cuenta de lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando y por lo tanto su sentido. Los elementos que ayudan a establecer son los conectores, cuya función es expresar ciertos sentidos de las ideas. Es decir, que nos enfoquemos en la intención del texto. Es lo que hacen realmente los conectores en este caso y las relaciones lógicas, la claridad ante todo. Y a su vez te puse esta imagen de Spider-Man porque dice todos podemos, es decir, aquí dice con este virus, pero aquí puede decir todos podemos con este caso, con este texto. Porque con el texto solo es encontrar las relaciones lógicas, pero como te digo, es algo muy simple o suena muy simple. El problema es a veces relacionar esos tipos de frasecitas que nosotros tenemos con la funcionalidad que tienen. Y a veces nos podemos equivocar, pero como te digo, es cuestión de práctica. Y a su vez también esto tiene una función, es decir, como te lo dije, cada una tiene una cierta funcionalidad a la cual se va a desempeñar, a la cual tú utilizas esta palabra en cuanto la vea el lector diga, si quiere referir a un ejemplo, me quiere comenzar un texto, entonces quiere omitir, o quiere más no omitir, sino quiere en este caso establecer su idea personal. Esa es la funcionalidad de estos conectores. ¿Sí? Y como bien lo dice ahí, existen distintas clases de acuerdo con su función, como los vimos en la imagen pasada, las cuales pueden estar estructuradas por adverbios, locuciones. Es decir, un adverbio es cómo estás haciendo una acción. Cuando te preguntan, ¿cómo estás corriendo? Rápidamente. Es cómo estás haciendo una acción. Eso se llama un adverbio. ¿Sale? Locuciones adverbiales, conjunciones, preposiciones y frases conjuntivas, preposicionales o nominales. Para identificar qué tipo de relación lógica se maneja en un texto, habrá que identificar lo que indica. A continuación, señalamos la clasificación de los siguientes ejemplos. Es decir, que realmente nosotros, dependiendo las frases que utilicemos, los verbos o en este caso nuestras palabras que estemos utilizando dentro de nuestro texto, tenemos que utilizar una función a su vez y relaciones lógicas que estén adecuadas a esto. ¿Para qué? Como te lo digo, para que no pierda la claridad, que ese es el punto, y a su vez que se entienda. Si no, de lo contrario, pues no estarían haciendo lo que se debe ni la función ni las relaciones lógicas como tal, este tipo de conectores. Y es por eso que realmente aquí te puse este meme de observación, algo me intriga, es decir, ¿cómo es que los podemos utilizar? ¿Sale? Aquí te voy a dar algunos de los más, digamos, primordiales a partir de los que ya te mostré de cómo se pueden utilizar. Y a su vez aquí te voy a dar uno. Y empezamos con este que se llama aclaración o explicación. Y nos dice esto, que realmente podemos utilizar este tipo de palabras como en otras palabras, es decir, esto es, esto significa o sea. Este tipo de palabras que nosotros podamos utilizar refieren a algo, en este caso que voy a aclarar o voy a explicar algo que a lo mejor normalmente cuando tú lo lees no lo entendiste. Y a lo mejor te voy a dar otro ejemplo adicional utilizando esta palabra, este tipo de palabras, para que tú te des cuenta que te voy a aclarar eso que no pudiste entender. Y por ejemplo aquí nos dice esta siguiente frase. Ahora tiene ya 10 años, o sea, está aclarando a qué se refiere. Que no está en cría, pero sigue haciendo mucha gracia a todo el mundo. Es decir, ahí nos está aclarando que realmente tiene 10 años, pero en esta ocasión que no es un niño ya. ¿Sale? Ahí está haciendo la aclaración de que realmente ya no es un niño. Y así estarás como este señor, ¿verdad? Haciéndote y luego, porque realmente ese es el punto, la aclaración. Una vez que lo entendamos, ya me aclaró esto, ya lo entendí. Esa es la funcionalidad de este tipo de palabras que te acabo de decir
Y como si ves, en rojo te estoy poniendo la frase que se utiliza para hacer esa funcionalidad, que es la declarar o explicación. Pero recuerda que puedes utilizar estas. Y ojo también, primero te voy a poner en este caso las frases o palabras que tú puedes utilizar de acuerdo a la función. Y posteriormente te voy a poner 3 puntos o en este caso comillas para que tú sepas que ese es un ejemplo de cómo utilizar esa frase. Por otro lado tenemos la adición. En este caso se dice además, asimismo, igualmente, incluso o también. Y aquí tengo un ejemplo. Además, es decir, que se va a agregar algo más. No crean que voy a contarles mi biografía con pelos y señales. Es decir, que nos va a contar todo lo que es su personalidad. Va a contar algunas cosas y las más importantes. ¿Sale? Y adición de Spider-Man aquí porque realmente es como digamos, también se está agregando algo igual a lo que se está hablando del tema. También se puede hacer, ¿ok? Y seguimos con el cambio de perspectiva. Y se puede utilizar de por otra parte, de por otro lado, desde otra perspectiva, mientras tanto. Y por otra parte, había, es decir, cambiamos el rumbo del tema. Estamos hablando de un tema y ya cuando acabamos de hablar de ese tema podemos decir, bueno, pero por otra parte, o en este caso, bueno, por otro lado, utilizando ese cambio de perspectiva para indicarle al lector que vamos a cambiar de temática. ¿Sale? Aquí es como una caricatura de los Simpson cuando ves a alguien completamente distinto a como normalmente lo ves y le dices, ay, perdón, y lo confundes con otra persona que realmente no lo es, ¿ok? Por eso se le llama cambio de perspectiva. Por otro lado, también tenemos el de causa y efecto o viceversa. Este, en caso de sentido, es el efecto y en este caso, ¿qué lo causa? ¿Sale? Y aquí tenemos bastante tipo de frases como dado que, de allí, que, debido a, en consecuencia, entonces, esto, origina, gracias a esto, por consiguiente, por ello, por ende, por eso, por esta causa, por este motivo, por esto, por lo tanto, por tal razón, por tanto, pues ya que. Y aquí tenemos un ejemplo. Trata de un niño que tiene un pez y no se lo deja ver a nadie porque se lo ha comprado con su dinero. Es decir, nos explica, en este caso, relaciona que tiene una causa, es decir, un pez, y tiene una consecuencia. En este caso, no deja verlo a nadie. Y en este caso, ¿cómo conectas estas dos frases? Con un porqué. Nos dice la razón de una causa y de un efecto. Es por eso utilizo el porqué, pero como te dije, podemos utilizar distintos tipos de frases. Y aquí está, matemáticas, hijo, pero realmente a lo que se refiere es que tú utilices tu lógica para conectar la causa o el efecto, o en este caso el efecto con su causa. Por otro lado también tenemos la comparación, contraste, y o u oposición. Así como, y tenemos frases como así como, así, asimismo, de modo similar, de todas formas, en cambio, en cualquier caso, en oposición a, más que, mientras que, ni no. Aquí, ojo también, el más se utiliza con, en este caso, con tilde, recuérdalo. No obstante, pero, por el contrario, por otra parte, sin embargo, tampoco, y aquí tenemos un ejemplo. Tampoco le he contado más, y eso que es mi hermano. Es decir, que realmente está poniendo en contraste lo que sí le ha contado a otras personas, está comparando la información que le cuenta a otras personas, y a su vez también a su hermano en este sentido, en este tipo de enunciado. Contraste significa comparar, contrastar, dos cosas. O oposición es que realmente cuando alguien te está diciendo algo, tú te opones, dices, bueno, yo soy guapo, pero en este caso no soy buena persona. ¿Sale? Ahí estás, en este caso, oponiendo algo que en este caso, que se opone como tal a un cierto tipo de enunciado, a un cierto tipo de acción, ya sea de una persona, de un objeto, o en este caso de lo que tú estés haciendo. Y continuamos con el siguiente, condición. Y utilizamos estas frases, a menos que, a pesar de que, aún así, aun cuando, con tal de, en caso de, si, en vista de, siempre que, siempre y cuando, solo si. Y aquí tenemos un ejemplo. Si de verdad les interesa que los veas, los voy a contarles. Lo primero que quieran saber es de dónde nací. Es decir, por una condición. Si pasa esto, sucede aquello. Por eso le llama condición, o se le puede llamar también condicional, porque para realizar algo tiene que pasar primero algo para que suceda otra cosa. Y tenemos un tipo de frases, pero por ahora utilizamos si, diciendo si pasa esto, por lo tanto aquello.
A su vez también tenemos el de continuidad de las ideas o similitud. Es decir, también tenemos el de además, asimismo, de la misma manera, del mismo modo, igualmente, en el mismo sentido, otra vez. Es decir, vamos a añadir algo que es también de la similar categoría de lo que estamos hablando, o en este caso vamos a continuar la idea de la que estamos abordando en el texto. Y aquí está un ejemplo. Del mismo modo que alguien aprenderá algún día de ti si sabes dejar una huella. ¿Vale? Aquí nos está diciendo la manera en cómo se puede realizar algo que entra en este caso con lo que alguien lo puede haber recordado. Del mismo modo que alguien aprenderá algún día de ti, en este caso nos está diciendo, de igual modo que tú estás haciendo esta cosa bien, pues también puedes hacer esto también bien. Por eso dice de continuidad de las ideas o similitud, es decir, acomodar en este caso ideas que se asimilen a, o en este caso que tengan similitud a lo que yo estoy hablando, o que sea de la misma idea de la que estoy hablando, pero continuando con otro pequeño tema de ese contenido del cual yo estoy desarrollando. ¿Sale?